Fuertes, curador de temáticas de memoria histórica, consultor en museos y docente universitario. Por parte del proyecto Museo del Parque de la Paz, Villa Grimaldi, en Chile, y durante 2012-2017 dirigió el área museo de Villa Grimaldi. En 2021 coordinó el proyecto Casa Museo de Área del Caribe y ha realizado guiones museológicos para diversos museos y curatorias de exposiciones, entre ellas Diario de a bordo, cartografía interior del artista Celia Zabaleta, basada en el exilio republicano en Chile, en el Banco del Winnipeg. Actualmente desarrolla investigación en torno a la didáctica del trauma asociada a la memoria, conducente a doctorado en la Universidad de Barcelona. Es máster en didáctica de la misma universidad y vicepresidente del Comité Chileno de Museos y con Chile. Hoy nos trae mucho gusto de que nos esté aquí. Es también otro gran referente a nivel internacional en materia memorial. Patrimonio memorial del pasado reciente, transmisión de una memoria necesaria, el caso de Villa Grimaldi en Chile. Sin más dilación, gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer obviamente a la organización, a EIRACHE, por habernos invitado, habernos convocado, ¿no es cierto?, a este lugar tan emblemático a nivel internacional en materia de derechos humanos y, ¿no es cierto?, de trabajo de memoria, como es Guernica. Voy a contarles la primera parte, lo referido al título de la ponencia. Me invita, ¿verdad? Le doy vueltas, sin ser mi tema, el turismo de memoria, sí el patrimonio, entonces obviamente lo canalicé por ese lado y me vino muy bien porque justamente pienso y las investigaciones que voy llevando me lo va indicando y la experiencia también que se comentaba recién en el caso de Villa Grimaldi, pero en otros espacios de memoria en Chile, diría yo, apunta a un giro, el giro de la memoria hacia el patrimonio cultural o patrimonio memorial, como se denomina, se conoce acá en España. Entonces, esa primera parte, unos 10 primeros minutos, me referiré a aquello, poner un poco el contexto, el marco teórico ahí, y en la segunda parte, comentarles justamente cómo esa bajada del patrimonio memorial la puedo explicar sin resolverla, obviamente, desde el punto de vista reflexivo, en mi experiencia que he tenido, ¿verdad?, y desde el año 2010 hasta el 2017, en este espacio de memoria en Chile, que por lo demás es el primer espacio de memoria del Cono Sur y de América Latina, al menos tengo otros antecedentes al respecto, desde los años 90, así que un referente también con lo bueno y con lo malo, obviamente con luces y sombras, con dudas, con incertidumbre, con fallos probablemente, pero también con un modelo de gestión que es el que quiero contarles en la segunda parte, que ha tenido varios modelos de gestión. El último que me ha tocado a mí, junto a un equipo profesional, participar. Entonces, lo primero que quiero comentarles en esta entrada al tema, ¿no?, es sobre justamente este marco del patrimonio memorial. El patrimonio de la memoria tiene un montón de títulos por lo demás, que por eso los puedo enumerar si tengo tiempo, y plantear algunos puntos iniciales, ¿no? De hecho, voy a hablar del caso chileno y más bien desde el Cono Sur, ¿no?, que es distinto a lo que hemos venido escuchando estos días. El tema del turismo, por ejemplo, lo mencionaré, no es un tema que está en el tapete, quizás este seminario permite como ver el futuro de lo que podría ocurrir ahí también, si creo que realmente es interesante. Digamos que el patrimonio de la memoria, llamado así o memorial, o incómodo, doloroso, del trauma, la verdad que hay un listado enorme de cómo se ha intentado denominar, en Chile también, en Argentina, etcétera, en Uruguay. Se hace posible desde el punto de vista analítico, desde una perspectiva histórica, ¿verdad?, digamos, gracias a los siguientes elementos. Primero, digamos, una política internacional de perspectiva de expansión de los valores vinculados a los derechos humanos, ¿no? En el 45 en adelante, digamos, se reproduce la ONU, ¿verdad?, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero de ahí para adelante, sin extenderme mucho, pero ustedes conocen
también como yo el tema, ¿verdad? Una serie de instituciones internacionales hoy día que permiten decir que, ¿no es cierto?, se ha instalado en una perspectiva global e internacional, de cada década obviamente, la perspectiva, ¿no es cierto?, de los valores universales de derechos humanos. Y eso ha llevado también, no solamente a cortes internacionales, ¿verdad?, a tribunales internacionales, sino que también una toma de conciencia con respecto al valor de los derechos humanos, que primeramente parte, en verdad, en una situación post-holocausto, ¿verdad?, post-Shoah, y que luego ha ido expandiéndose a otro tipo de totalitarismo, ¿verdad?, de autoritarismo, de violencia política, etcétera, etcétera, que hoy día, por suerte, ¿no es cierto?, digamos de alguna forma, las dictaduras no la tienen tan fácil, digamos, para la impunidad, es una opinión personal, ¿no? Hemos avanzado, no que nos sigan ocurriendo lamentablemente, pero pareciera que la tensión internacional que tenemos con estas instituciones fuertes o debilitadas, depende como en cada contexto, pero parece que nos han ido ayudando. El segundo elemento para ese patrimonio de la memoria, diría yo, es justamente la apertura al concepto de patrimonio, ¿cierto?, que es evidentemente, diría, el último, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los nuevos paradigmas del patrimonio. Más allá de las primeras definiciones de patrimonio hoy día, la UNESCO, años 46, 47 en adelante, pero hoy día la apertura, el giro patrimonial participativo, democrático, digámoslo, desde la perspectiva de participacionista, que es el giro que otorga también García Canclini, que es un estudioso del patrimonio de América Latina, da una suerte de apertura, más allá de las élites, más allá de perspectivas que habían patrimoniales vinculadas a la Estado-Nación del siglo XIX, una apertura, digamos, democratizadora del patrimonio. Eso también ayuda, lo que ha permitido el surgimiento de patrimonios emergentes, es decir, hace décadas ya, patrimonios o expresiones culturales, sociales, colectivas que no calificaban en el canon patrimonial y que hoy día son parte de ese nuevo procesos de patrimonialización que también han cambiado su dirección. Eso ha permitido también el surgimiento de un patrimonio de la memoria, memorial, como quieran llamarlo, ¿no? Que no estaba considerado. Y un tercer elemento, y uno de los más importantes sin duda, y que tiene que ver con este espacio, ¿verdad?, en este espacio no digo museo, la ciudad, ¿verdad?, con la memoria, evidentemente. La memoria, ya sabemos, un concepto antiguo que viene de muchos siglos, pero tiene un giro importante en el siglo XX, ¿verdad?, que tiene que ver la aparición de un nuevo sujeto, llamémoslo así, que ya no es el vencedor, sino que es la víctima, originalmente el sobreviviente, como queramos llamar, o el resistente. Ojo, el concepto ahí también va a depender mucho de cada colectivo, pero digamos que pone el foco ya no son estas memorias triunfantes, sino que son las memorias de los débiles, de los vencidos, por lo tanto, de los colectivos que no figuraban en las historias heroicas hasta el siglo XIX, y todo esto ocurriendo desde la Primera Guerra Mundial en adelante, pero toma mucha fuerza después de la Segunda Guerra. Y sobre todo, bueno, visitando a Primo Levi, que era un cierto referente de la era del testigo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, de ahí en adelante muchos otros autores y autoras, pero digamos como una clave de lectura muy importante con el valor del testimonio y del testimonio de memoria, años 45, 46, 47, 50 en adelante, que sin duda ha tenido varios giros también, a partir de los años 60, 70, en la medida que la sociedad va cambiando también, las elaboraciones de nuestro pasado traumático han ido nutriéndose de distintos tipos de relatos. Si juntamos estos temas, diríamos hoy día que mucho más allá de, ¿no es cierto?, de la experiencia de aniquilamiento del holocausto de la Shoah, hoy día también se consideran dentro del patrimonio memorial y de los estudios de memoria otro tipo, ¿no es cierto?, de vulneraciones y de violaciones de derechos humanos, y como es el caso que vamos a escuchar a continuación, el caso de la ex-ESMA, ¿verdad?, que también acaba de ser nombrado hace ya el año pasado, patrimonio de la humanidad, también patrimonio, digamos, que nos va a llevar a una serie también de concepciones como disonante, controversial, incómodo, que ustedes ya han escuchado y que se han ido repitiendo entre ayer y hoy, y lo cual, ¿no es cierto?, da cuenta también de la complejidad del tema. Muy breve, en estos 3 últimos minutos de esta parte que yo les decía, mencionar algún aspecto importante que lo vinculo con el tema. Y quiero referirme en estos próximos minutos a la memoria territorializada, o sea, en un lugar, ¿no? Digamos, ya Elizabeth Schelling, una socióloga estudiosa argentina, nos habla, ¿no es cierto?, de
los lugares de enunciación de la memoria. Pero esos lugares de enunciación no son siempre lugares, puede ser un libro, una película, La Virgen Roja, por ejemplo, que el otro día vimos con unos colegas acá, miren cómo se escriben memorias después de 70, 80 años. Hoy día, quizás la virtualidad podría decir, yo creo que estamos frente a un desafío enorme sobre aquello, pero me quiero referir en específico, considerando todo lo anterior, a los lugares territorializados, ¿no? Que tienen que ver con grandes disputas en todo este proceso de memoria que les contaba de los años la segunda mitad del siglo XX en adelante, las problemáticas y las disputas de esos sitios, de estos espacios, ¿no? Ya sea un museo, un lugar, un sitio donde acontecieron los hechos, ya sea un lugar elegido para conmemorar, ya sea una ruta, un itinerario, como hemos visto estos días, sin duda, que se pueden ir moviendo incluso, e incluso más allá de los territorios, que es parte de lo que quiero comentarles a continuación. Entonces, estas memorias territorializadas, digamos, en el territorio, se relacionan a un pasado doloroso, dice Elizabeth Yeren, y también lo mencionaba, me parece, el día de hoy, un pasado vergonzoso, ¿no? Y cómo interpretar ese pasado, lo que ella menciona, saldar las cuentas por ese pasado, ¿no? Y eso lleva a procesos complejos. El que quiero mostrar a modo de ejemplo, el caso del Parque Gualapapía y Grimaldi, es uno de ellos, sin duda. Procesos políticos, contextos que permiten que estas memorias se activen. O sea, las memorias, cada vez que venimos a España, ¿verdad?, con Cecilia, que es la artista visual que aparecía en la presentación, que hemos trabajado el tema del exilio, nos juntamos con nuestros amigos y amigas de acá, y se habla de la falta de memoria, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿dónde está esa memoria? La memoria no es que está en un lugar para ir a recogerla, sino que se activa. Por lo tanto, hay emprendedores de memoria, colectivos, personas, grupos, y también toda una disputa, ¿no es cierto?, no solamente a nivel institucional, lo veíamos hoy, también por la legitimidad, el reconocimiento estatal, los financiamientos, sino que también hay disputas, ¿verdad?, por las propias narrativas de esas memorias. Insisto con el caso de Grimaldi, ¿no? Por un lado, ¿no es cierto?, cómo representar esas narrativas en un contexto determinado. Nancy Nichols, una estudiosa chilena, habla cómo hacer la memoria un tema del futuro. O sea, suena contradictorio o extraño, ¿verdad?, pero que tiene que ver con el presente y también con el futuro, cómo nos proyectamos. Pero esos procesos políticos que ya son controversiales, lo que se llama, y en el caso del Cono Sur lo conocemos muy bien, sigue estando muy latente, el tema de las disputas de la memoria, incluso no solamente disputas de la memoria entre lo que son las memorias vinculadas a los, digamos, sobrevivientes o víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar en Chile, sino que también al interior de los propios colectivos, lo que lo hace también complejo. Otro aspecto importante de la representación de este tipo de temáticas traumáticas, que es mi tema de investigación del último tiempo, tiene que ver con también las disputas por, vamos a llamarlo así, por lo estético. O sea, desde el punto de vista, Irache, cuando visitó Chile, fuimos a Villa Grimaldi, y yo le expliqué, es complejo explicarlo, pero ahí también hoy día sigue siendo un campo de disputa, de, ¿cierto?, el que conoce la historia de este lugar, de cómo se hizo un parque, sobre la destrucción, por qué no se reprodujo tal o tal cual forma más representativa de lo que fue la organización, digamos, de este espacio como lugar de represión y aniquilamiento, digamos, un lugar clandestino, de detención y desaparición de personas. Entonces la disputa por la estética también es un tema importante, el cómo contarlo, desde quién, desde dónde, cómo narrarlo y a quién narrarlo. Entonces todos estos dos temas, las disputas propias por el emprendimiento de memoria y con la representación, también tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo procesamos y elaboramos estos traumas de difícil elaboración y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, cómo hacemos frente a las temáticas, ¿verdad?, que tienen que ver con pasados problemáticos de difícil elaboración, insisto. Ayer se hablaba de cómo lograr esos puntos de equilibrio. Nosotros en las exposiciones que hemos trabajado con Cecilia Zabaleta en el último tiempo, hemos usado el pato y el logos, o sea, hemos usado el tema de así muy en simple, una adaptación a nuestro trabajo curatorial, de comisariado, como se dice acá, las emociones con el logo, con el conocimiento, cómo lograr ese equilibrio, pero sin que uno se recargue, ¿cierto?, anule el otro, sino que, bueno, esos son los desafíos que tenemos hoy día. Y por ahí, ¿no es cierto?, también se ha mencionado cómo lograr esa transmisión, comillas, ¿no es cierto?, la violencia y el trauma pueden ser paralizantes, obviamente, cosas que se han mencionado desde ayer, el día de hoy también, cómo trabajar con los jóvenes, y, ¿cierto?, en este caso,
que no han vivido los procesos dictatoriales, autoritarios, como ya se ha dicho. Y también ahí, ¿no es cierto?, desde dónde poder hablarles a una población, ¿verdad?, que de alguna forma se ha mantenido al margen como un problema también dentro de las propias disputas de estos espacios de memoria, en el caso del Cono Sur, ¿no? ¿Cómo cobran sentido estos lugares, estos espacios? ¿Cómo otras generaciones se vinculan? Y aquí tomo un tema que lo agregué escuchando también ayer las exposiciones. Me interesa muchísimo el factor de la escala, o sea, cómo hacer, vinculándolo al turismo, ¿no? ¿Cómo hablamos de un nosotros? Hablamos de los que visitan este lugar, los que han visitado los otros lugares que ustedes nos han contado. ¿Cómo hacer, entonces, que estos sentidos tengan distintos tipos de escala y se de alguna forma alcance universal, partiendo por lo que yo les decía? ¿Cómo apuntar a esa memoria puesta en común, ¿verdad? Estos lugares, estos deberes de memoria, estas gestiones, ¿no es cierto?, ese deber de aprender, como decía Heidegger, decía lo propio debe aprenderse tan a fondo como lo ajeno, ¿no? ¿Cómo hacer eso y que estos turistas, que hemos hablado todos estos días, ¿no es cierto?, no son unos otros que vienen, sino que pensarlo como una comunidad de memoria, tener una potencialidad y a trabajar, difícil hacerlo sin duda, es fácil plantearlo, ¿no? En la práctica es otra cosa, pero yo creo que deberíamos tenerlo como una consideración. Entonces, ¿a quién va dirigida esos sentidos, esas referencias, ¿verdad? Y cómo hablar justamente de esa amplitud de nosotros. Entonces, yo con esto quiero contarles ahora, muy brevemente, el tiempo obviamente, y ustedes lo irán notando un poco lo que les acabo de presentar, con la experiencia específica de Villa Grimaldi, ¿no? Tengo una foto acá, esta es una foto, una de las pocas fotos que hay del bombardeo de la Moneda en el 73, pero tomada desde un avión. Fíjense que es una foto aérea que se rescató en la Universidad Católica de Valparaíso de Santiago, donde hicimos el nuevo guión museológico del año 2012, 2010 y 2012, con la Escuela de Urbanismo de la Universidad Católica. Es una imagen bastante inédita, fíjense, ahí están arriba todo lo que es la instrumentación, eso está el bombardeo de la Moneda. Y al lado, ¿cierto? Ustedes ven ahí, perdón, aquí. Me fui para otro lado. Acá, parece que voy para atrás. Ahí sí. Acá, ahí están las dos fotografías, ¿verdad?, con la imagen, digamos, más icónica, una más icónica, ¿verdad?, del último tiempo, digamos, que tiene que ver con, ¿cómo se ve? Ahí sí, que es la mirada desde abajo, la denuncia, la del bombardeo, que demuestra la barbarie, ¿verdad?, la destrucción de la Moneda, y ojo, no solo de la Moneda, se bombardeó la casa también del presidente Allende, en un lugar civil, en un barrio, de hecho muy cerca donde nosotros vivimos en Santiago. Pero bueno, este es el hecho icónico, y justo con la otra imagen que les muestro, ¿verdad?, podríamos decir que ahí está la disputa de la memoria, también, digamos, lo que se interpreta desde un punto de vista, de dos puntos de vista. En Chile se han cumplido 50 años del golpe militar y hoy día no solo negacionismo, diría yo, sino que incluso contramemoria. De hecho, se han lanzado libros hace poco de Krasnov, ¿cómo se llama? Es un torturador que está detenido en una cárcel de alta seguridad. Y los brotes de ultraderecha no solo están por este lado, también están allá, y eso ha permitido entonces ni siquiera el negacionismo que de alguna forma estos sitios que hay muchos en Chile han logrado contrarrestar, sino que incluso nuevos relatos y esa disputa de memoria que les contaba al comienzo sigue muy presente a partir de esta experiencia. Bueno, Villa Grimaldi, muy brevemente, por el tiempo, es un lugar que funcionó entre 73 y 78, el golpe militar fue en 1973. Es un lugar clandestino, en Chile hubo varios tipos de lugares, quizás ustedes por el tema lo conozcan, hubo Estadio Nacional, Estadio donde murió Víctor Jara, que es un estadio abierto con mucha gente en los primeros meses, pero después hubo lugares públicos como cárceles, conocidos, donde no se practicaba la desaparición, se sabía el nombre muchas veces de los que estaban dentro, de hombres y mujeres, pero también había una red de centros clandestinos que organizó la DINA, que era el organismo de seguridad y de represión, y estos lugares, digamos, el más emblemático, por la cantidad de personas que pasó, por la cantidad de desaparecidos que hubo, por parte del entramado del totalitarismo, ¿verdad?, y del terrorismo de Estado, funcionó en ese lugar.
El lugar fue destruido una vez que, o sea, primero fue habilitado, primero fue habilitado como un centro de represión por las fuerzas de seguridad. Tenía algunas características especiales, no hay fotografías, por eso les muestro los dibujos de uno de los sobrevivientes, que se llama Miguel Montesino. El lugar estaba alejado de la ciudad, muy cerca de uno de los aeródromos donde salieron los vuelos de la muerte, en un lugar que era semi-rural de Santiago, muy apegado a la cordillera, muy lejos de todo, por lo tanto muy difícil de escuchar y ver también, ¿verdad? Esas fueron las características del lugar. Bueno, saltando un acto de elementos, pero no el tiempo, años antes de los años 80 empiezan las protestas contra la dictadura y ya se veía venir el cambio de gobierno. Hacia el final de la dictadura el lugar es demolido, fíjense la foto, el ocultamiento, la destrucción, y por tanto todo lo que había ahí que podía ser testimonio material se destruyó. Entonces, finalmente, los grupos de la sociedad civil, como se ve acá, ¿no es cierto?, una llegada desde antes incluso de la cuestión de la dictadura, lucharon familiares, ¿verdad?, y amigos, instituciones de derechos humanos, por recuperar este lugar como un sitio de conmemoración. Por el lugar pasaron 4.500 personas, el número de detenidos desaparecidos ha ido aumentando con el tiempo. Es un lugar de represión de facciones de la izquierda chilena muy específico, que apuntaba incluso una metodología muy específica por años. Duró entre el 73 y el 74, se inaugura en realidad hasta el año 78, 76, 78 con mayor intensidad. Finalmente pasa a otra institución, también de represión, y el lugar ya no registra detenciones ni desapariciones, pero se sabía que Villa Grimaldi, a pesar de ser clandestino, de su existencia. Los familiares también lo sabían y por tanto buscan la recuperación, como ustedes ven ahí, del lugar para saber algo. No se sabía si había cuerpo o otro tipo, ¿no es cierto?, de evidencia, pero era importante entrar. Bueno, y se logra, los primeros años de llegada a la democracia, por dictadura, como ustedes ven ahí, se entra este predio, los movimientos, ¿cierto?, siguieron, por lo tanto, organizándose, y lo que escuchábamos en las presentaciones de hoy, cómo gestionar esto. La fórmula en Chile fue nombrar los monumentos nacionales, que es muy reciente. La fórmula fue expropiarlos por el Estado y pasarlo a una corporación de sobrevivientes, amigos de sobrevivientes, y por tanto se formó la Corporación Parque por la Paz de Grimaldi, que es la que hoy día, después ya de 30 años, en 97. Entonces, por lo tanto, se organizó de esa forma. Bueno, y la pregunta, y ahora sí que en 2 minutos termino, ¿qué hacer con este lugar? ¿No es cierto? La pregunta, el qué hacer, es un tema controversial, porque no había experiencia, no había corrientes de patrimonio que les conté hace un rato, y por lo tanto, la primera idea fue dejar todo como está destruido, una evidencia de la destrucción, del ocultamiento de la memoria, y poner un monumento al medio. Incluso un monumento se hizo, pero esa acción no llegó a puerto. Otra opción era reconstruir el cuartel Terranova, que era el cuartel de los militares, que eran sobre todo la llegada de los exiliados y exiliadas que venían de vuelta a Chile, con toda la visión de los campos de concentración nazi. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Tampoco eso llegó a buen puerto. Lo que sí se hizo, lo que ustedes también ven ahí, es que fue el tercer proyecto, y se usó la arquitectura simbólica, una arquitecta muy joven, y planteó, ahí está Villa Grimaldi vista desde un plano, desde arriba, aquí tiene una hectárea, y ella planteó un parque donde no hay nada, como ustedes vieron, y planteó un parque, déjenme ver ahí, que lo marcó con una cruz de nunca más, como se ve ahí, ¿verdad? Ahí está la entrada, la salida, hasta el fondo, y durante ese trayecto que uno realiza el lugar, uno transita, se llama la línea de la vida, la línea de la muerte, por donde están prisioneros y prisioneras, y otros en el muro los nombres, que es muy simbólico, como ustedes ven ahí algunas fotografías. Se utilizó cerámica que se encontró y restos de material que quedó en el lugar de la destrucción. No hay celdas, así que se practicaron abedules, como ustedes ven en la foto inferior. Se usó una simbología de limpieza, de pureza, de alguna forma, ¿no es cierto?, con el uso del agua, algunos símbolos cristianos. Pero en los años posteriores, y eso es interesante, presos y presas que habían propuesto que Villa Grimaldi, ¿no es cierto?, más allá de esa representación en un parque, debían tener aquellas manifestaciones que daban cuenta de la represión. Por lo tanto, se agrega con el tiempo, como ustedes ven ahí, una celda, una torre, que es por donde pasa la mayor cantidad de presos y presas. Se hace una sala de la memoria, construida por los propios familiares, y luego, cuando los juicios avanzan en el año 2006 y los vuelos de la muerte logran hacer evidencia jurídica,
el juez Guzmán, muy famoso además, junto con otros jueces de aquella época, logran, ¿no es cierto?, terminar el juicio y logran corroborar los vuelos de la muerte que lanzaban prisioneros y prisioneras desde los aviones y helicópteros, amarrados a rieles de trenes que ustedes están viendo en la fotografía. No hay cuerpos, pero los rieles, algunos de ellos con algunas huellas de vestimenta y otros más, fueron periciados y esos fueron donados a Villa Grimaldi. No había Museo de la Memoria en Chile, que es un museo muy grande, se funda en 2010, entonces se donan a Villa Grimaldi, se hace un concurso, ustedes ven ahí esto que ustedes están viendo ahí, que es un proyecto museográfico, y luego con el tiempo, y aquí termino, el año 2010-2012, cuando a mí me toca participar, la tercera etapa, digamos, de Villa Grimaldi, la primera recuperación, la segunda parte con la paz, eso se llama, la paz en un sentido amplio, por una paz reparatoria, pensando que en esos años está basado en los informes de verdad y justicia, informes éticos, sobre todo al principio de la época democrática, y entonces este proyecto financiado por la Unión Europea, por lo demás, de varios profesionales que participamos ahí, se instala el modelo de la gestión patrimonial. De aquí voy al tema también del turismo, ¿verdad?, que podríamos ya considerar dentro de esto, a pesar que en Chile no es un tema. Pero eso llevó a que aparecieran los profesionales y también un tercer ámbito de disputa y de conflicto. Hay conflictos entre víctimas o representantes de sobrevivientes con profesionales y con el Estado. Entonces tenemos ahí siempre unas situaciones de difícil manejo. Bueno, se utiliza en el distintos elementos incluso la museografía, ustedes ven ahí audioguías, se creó un centro de documentación, se creó un almacén de depósito de conservación, se contrataron personal adecuado, fíjense ahí cómo las fotos lo muestran, un archivo oral con más de 400 testimonios para investigación y también para quien quiera conocer esta historia. Y, ojo, lo que se mencionaba ayer, pudimos realizar, y les cuento que me tocó coordinarlo, el primer estudio de un sitio de memoria en Chile en el año 2014, y esperamos hacer un segundo. Yo ya no pertenezco a la institución, pero sí sigo estudiando el tema, y con los equipos de ahí empezamos a hacer un segundo estudio muy interesante, no tengo tiempo de contárselo, pero se realizó un primer estudio, qué pasaba con estas visitas, etcétera, etcétera. Se agregó museografía, que era toda una novedad en 2014, imagínense, se mejoró distintos tipos de aspectos, la nueva museografía que tenemos hoy día. Bueno, y como suele ocurrir en estos casos, la corriente patrimonial, fíjense el letrero, no sé si lo alcanzan a ver, dice el Museo del Sitio, y por fuera Villa Grimaldi colocó también una serie de conceptos que fueron agregándose a aquella, ¿cierto?, cómo se manejan. Hoy, 26.000 visitantes, 70% de los visitantes no vivió la dictadura militar, jóvenes, y apenas 1.000 personas con residencia fuera de Chile. Yo les decía, no es un tema, hoy el tema del turismo. Y contarles, sí, y con esto termino, algo controversial, que cuando le contaba, me comentaba de este seminario, miren ahí, ¿no es cierto?, el año arriba está, 2023, algo que fue controversial, sin ser un espacio que tenga un gran flujo de turistas, se publicitó una salida, una visita al lugar para profesores, donde entonces se invitaba a visitar primero una viña que está muy cerca ahí en la zona de Santiago, una viña que está casi dentro de la ciudad, y luego, ¿cierto?, la visita al Centro de Tortura y Grimaldi, que están todos en una misma comuna, en la comuna de Peñalolén. Entonces, yo les dejo esta imagen ahí porque, bueno, fue muy controversial. Finalmente la visita no se hizo, salió en la prensa, y como ustedes ven, ¿no es cierto?, el tema del turismo y otro tipo de expresiones como las que hemos hablado no están presentes, pero sí hay algunas expresiones como las que están ahí en la imagen que, ¿no es cierto?, que nos acercan a temas como el que ya se han mencionado, ¿verdad? Cómo evitar la paralización, cómo trabajar con los públicos no convencidos, ¿cierto?, no los públicos cautivos de hablar entre nosotros y nosotras mismos y mismas, ¿verdad?, sino que ahí son debates y temáticas que, si bien están comenzando, no están instaladas, pero son interesantes de conocer. Eso, muchas gracias.